Hola a todos, una vez bienvenidos a Aumentados, mi nombre es Daniel y el día de hoy vamos a mirar cómo creamos la dinámica de este juego. La dinámica de este juego, vamos a aprender cómo mandar, voy a tocar la pantalla, cómo mandar que esta textura que estamos viendo que queda acá atrás, pero también cómo hice para crear esta parte, digamos, del túnel y las dinámicas a qué nos referimos, que cuando yo mueva de derecha a izquierda, se va a mover la nave, se va a inclinar, pero también se inclina también el túnel en el que vamos. Y si subo y bajo, pues también en la nave sube y baja. Además de esto, pues vamos a aprender a usar render passes para poder utilizar esta forma en que el casco quede en esta parte de atrás, como con esa pantallita en la que nos estamos viendo en la parte de atrás. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es aprender de cómo creé el túnel. Lo creé utilizando Cinema 4D, pero recuerden que también lo pueden hacer ustedes en Blender. Esto no es, digamos, que sea complejo, simplemente que en Cinema tengo una forma de mostrar más rápido, como dice, digamos, la estructura. Y de donde descargué los modelados, que realmente los utilicé fue Sketchfab, el X-Wings, que es la nave que vemos acá abajo, y la nave enemiga, también la descargué de Sketchfab. Entonces vamos a empezar ahora. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a poner pausa acá. Y nos vamos a ir a Cinema a mostrar para que tengan una idea de más o menos cómo creé la parte del túnel. Como les comentaba, eso también se puede hacer en Blender. Pero por ahora lo voy a dejar aquí en Cinema 4D. Hay una opción que existe un clonador. Por eso lo utilizo aquí, que es un poco, digamos, también rápido. Creo que también Blender tiene un clonador, pero no estoy seguro si funciona de la misma forma. Y ese clonador lo que nos ayuda es a crear estas partes, digamos, que se repiten. Vamos a dejar aquí en el eje de Y solo uno, porque lo que va a hacer en este punto es empezar a alejar para generar como la parte del túnel. Alejamos acá esta parte, creamos varios cubos, luego creamos varias hileras en el otro sentido, que es en el de Z, que sería el de profundidad, hasta que nos quede, digamos, todo muy cerquitas. Pues toca que digamos, mirar que no va a ser muchos, porque recuerden que todo lo manejamos con peso. Entonces, para que no sea muy pesado, lo siguiente que hacemos es que el clonador nos deja utilizar una opción aquí en MoGraph que se llama, está en efectos y se llama aleatorio. Cuando uno coloca este aleatorio se van a dar cuenta que ya los cubitos hay unos más arriba, unos más abajo, izquierda y derecha. Vamos a volver esto editable cogiendo el clonador, tocando la tecla C. Cuando yo lo vuelvo editable, él me separa todos estos cubitos, le voy a seleccionar todos y les voy a dar clic derecho, conectar y eliminar. Así ya tenemos en este momento la parte de abajo. Entonces voy a colocar piso abajo por ahora. Y ahora vamos a crear una copia de este. Voy a ocultar estos punticos que están acá que estoy tocando. Es para que se visualicen o no se visualicen mientras uno está trabajando, como ocultar la capa. Le vamos a crear ahora una simetría al que vemos y lo voy a subir un poco. A la simetría tenemos el plano de reflejo, está en XY, lo voy a colocar en XZ y se van a dar cuenta que ahora tengo un reflejo de mi plano, pero entonces necesito que este me quede más separado y lo vamos a rotar en este caso para que nos quede, vamos a ver que se me ocurrió aquí la distancia, acá vamos a rotar la simetría porque necesitamos que la simetría nos quede en 90 grados para que cuando yo aparezca el plano de abajo pueda ubicar pues estos pisos que estoy generando, como estas paredes, perdón, la vamos a dejar así. Entonces en este punto, si nos damos cuenta, ya tenemos las paredes de nuestro túnel. Y la idea es esto después repetirlo varias veces. También hay unas partes que era como la parte del techo. La parte del techo es el mismo principio, es decir, yo coloqué el cubo, voy a dejar simétrico este parte de las paredes. Coloqué el cubo, voy a subir el cubo acá, le coloqué una simetría, un clonador, al clonador otra vez, en este caso digamos lo puedo dejar en línea. Aquí está, voy a meter el cubo dentro del clonador, pero entonces esta línea ya no va en el eje de Y, sino en el eje de X. Vamos a colocarle aquí 50 y vamos a aumentar la distancia hasta que veamos que quedamos como tocando las dos partes. Aumentamos la cantidad de sus clonadores, bajamos un poco aquí la distancia entre X, perdón, para que quede más o menos así. Entonces estos son como unas vigas que traen la parte de arriba superior, que en el juego las vemos, que es como para darle un techo.
A este también le vamos a colocar un aleatorio, solo como por dejarlo que no sea tan perfecto. Y pues ya lo volvemos editable, hacemos el mismo procedimiento de coger todo, le damos conectar a eliminar, y este podemos simplemente copiar y pegar y colocamos uno adelante y uno al final. Y listo, voy limpiando toda mi mesa digamos aquí voy ordenando todo, solo donde están nuestros objetos que necesitamos. De resto todo lo borro y ya tengo esto. Lo recomendable aquí es que cada cosa tenga un material diferente para que cuando estemos en el programa pues podamos utilizar materiales diferentes. Entonces ahí yo le voy a poner aquí un color solo como por ahora por diferenciarlo. A crear otro material, se lo va a colocar al de arriba. Vamos a ir dejándole como materiales diferentes para diferenciarlos. Y el piso pues le dejamos otro color. Por ejemplo, el piso yo ya lo tengo lo tengo negro. Y vamos a dejar estas partes de arriba con el mismo morado. Listo. Esta es la estructura que nosotros tenemos y utilizamos. Por lo general siempre lo recomendable es pues que no sea tan pesado. Ya lo podemos exportar como FX. Colocamos aquí túnel. Y voy a crear aquí una carpeta 00 tutorial. Dejo todo por defecto. Lo igual como le comentaba, igual todo lo pueden hacer en Blender. Ahora vamos a abrir una nueva parte de aquí de Spark, o sea, una nueva plantilla. Y vamos a empezar a buscar qué fue lo que yo empecé a descargar. Entonces voy a ir aquí a Aerial Library. Vamos a colocar X Wings. Aquí aparecen muchos, pero este es el que, si uno lo busca por fuera de Sketchfab, directamente en Sketchfab aparecen varios, pero este es el único que aparece acá que tiene como una resolución más baja que los otros. Lo vamos a agregar. Y vamos a colocar, vamos a devolvernos. Si ustedes colocan aquí Star Wars, va a aparecer todo lo relacionado con Star Wars. Y entre esos vamos a encontrar la nave enemiga, que está por acá abajo. Está esta. Pero este tiene un poco muy baja, el diseño está un poquito malito, entonces no era este, sino ya buscamos otro. ¿Qué va a ser? Creo que es esta que está acá, que tiene 12.000, sí. Se llama TIE Interceptor. Listo, entonces los dejamos ahí. Ahora vamos a ver algo de render passes. Es algo, digamos, que a mí se me complica, pero el render passes sirve para muchos tipos de cosas cuando vamos a necesitar rastreos del rostro, pero que puedan estar en diferentes tipos de escenas, pero que también tengan los objetos tridimensionales que tenemos en la escena. ¿A qué nos referimos a esto? Primero, antes que todo, para empezar a manejar el render passes, vamos a crear una carpeta que se va a llamar como escena principal, ¿sí? Lo voy a dejar escena por ahora. Entonces, esta escena principal es la que nos va a mandar la imagen de todos los objetos que tenemos adentro. Dentro de esta escena vamos a crear otros nulos. Uno va a ser la carpeta que se va a llamar túnel. Vamos a ir agregando de una vez nuestro túnel. Voy a dar clic derecho, adicionar, 3D Object. Vamos a buscar donde dejé el modelado que acabo de hacer. Y lo vamos a colocar ahí. Ya tenemos aquí este túnel que acabo de hacer. Lo vamos a bajar un poco. Y lo vamos a mandar hacia atrás, como desde que queda al principio, desde el inicio donde comienza el túnel. En ese momento él tiene un material. Vamos a mirar los materiales del túnel, que son esos tres que yo le agregué allá. Lo voy a dejar en Physical Based, que se llama basado físicamente, Activar Environment, Default Environment Texture y metalizados totalmente arriba. El color que es como el más verde lo voy a cambiar para que no quede como este tipo de verde, sino lo voy a dejar, digamos, por ejemplo rojo, un rojo como medio oscuro. Y listo. Entonces esta parte es la parte del túnel. Esta parte que es la parte del juego lo voy a ocultar el visible, porque en este momento voy a seguir trabajando creando varias carpetas. Vamos a crear dentro de escena un add, otro nulo. Este nulo va a tener el nombre de rostro. Y aquí es donde vamos a crear el face tracker. Vamos a crear aquí dentro de este rostro. Clic derecho. Vamos a crear un face mesh con un face tracker. Acercarnos.
activar los ojos, desactivar los agujeros de los ojos y la boca. Vamos a colocar ahora aquí en el Library Library Helmet Star Wars. Lo que estamos haciendo en este momento es buscar los cascos que yo utilicé, que es Anakin's Helmet. Le vamos a dar a importar y lo vamos a agregar a nuestro trabajo. Entonces este es el que vamos a agregar para colocarlo en nuestra cabeza. Entonces vamos a esperar que termine de descargar para nosotros agregarlo directamente a nuestro Face Mesh. Este Face Mesh, en este caso, cuando uno utiliza Render Passes, les voy a mostrar, voy a agregar la textura para que ustedes ahorita vean el fallo que va a mandar. Se le va a colocar a este Face Mesh, le vamos a crear un nuevo material. Este material se va a llamar rostro o Face Texture. Se deja en flat el tipo de material acá a la derecha y le colocamos la textura, que en este caso es Face Texture. Cuando uno utiliza el Render Passes, esta textura por lo general manda un fallo, pero ya ahorita la vamos a ver. Entonces voy a agregar el Anakin's Helmet adentro del Face Tracker. Vamos a bajarle el tamaño a 0.01. Creo que es un poco más pequeño. Ok, está, parecía que estuviera como bien. Lo vamos a ir a mandar hacia atrás. Lo vamos a ubicar que quede bien en nuestra cabeza. Cuadramos tamaños. Mira acá. Le vamos a cuadrar al tamaño para que quede un poquitín más grande. Más ancho. Más hacia arriba. Vamos a subirlo un poco. Y listo, más o menos así. Vamos a dejarlo así. Ahí lo pueden acercar un poco más a los ojos. Vámonos así. Listo. Ya tenemos esta parte que sería el rostro. Ahora, tengo que agregar otro add. Y este add va a tener el nombre que va a decir como pantalla. Pantalla. Listo, la pantalla. Vamos a colocar adentro, vamos a darle clic derecho. Vamos a agregar un add, un canvas. Dentro de este canvas vamos a crear un plano, un rectángulo. Y aquí a la derecha van a encontrar donde dice White Height. Vamos a colocarle Fill White, Fill Height. Le creamos un nuevo material que se va a llamar pantalla. O dejémoslo en Screen para tenerlo ahí como en inglés. Listo. Ya tenemos como digamos todas las partes de lo que necesitamos. Ahora voy a ocultar por ahora el rostro también, porque vamos a empezar a trabajar con esta parte. ¿Qué es el Render Passes? Ustedes van a ir a Device y van a encontrar una parte donde dice Render Pass y van a colocar la opción que dice Default Pipeline. Cuando ustedes le van a dar crear, él va a decir que hay un conflicto, que no se puede utilizar la extracción de textura de rostro. Le vamos a decir que remueva esas características, que en este caso aquí dice Face Extraction. Le vamos a dar Remove Other Capabilities y él entonces automáticamente pues ya empieza a trabajar. ¿Qué es lo que hace esto? Si yo despliego acá, se van a dar cuenta que él me muestra esta parte de la pantalla, que en este caso digamos como si no tuviera ninguna imagen que realmente es, porque tenemos ahorita este canvas. Voy a quitar el canvas. Si quitamos el canvas aquí en el Render Pass ya nos vemos nosotros. Pero aquí lo que yo necesito no es utilizar esta parte donde dice Device, que dice Object, sino lo vamos a desconectar y vamos a conectar donde dice la escena. Voy a darle clic mantenido a la escena, que es esa carpetica del nulo, y lo conectamos a esta escena. Y listo, ya tenemos en este momento conectado esta parte, sigue funcionando igual. Vamos a crear otro Scene Render Pass para poder tener solo la textura de lo que va a ser el casco. Entonces voy a activar aquí el rostro para que se den cuenta ahorita como se está viendo mi rostro se ve así. Antes de seguir con esta parte de la escena vamos a arreglar parte del rostro para llevar como el orden. Para arreglar la textura del rostro, como ya no la deja sacar desde el texture, desde aquí del Face Tracker que está acá a la derecha del Texture Extraction, lo que vamos a dar es darle clic derecho, escribir Face, va a encontrar una opción que se llama Face Extraction Render Pass y nos va a botar este parche. Entonces este parche, aquí lo primero que debemos hacer es conectar
el Camera Texture donde dice Background. En Camera Texture. Le vamos a desplegar acá para ver qué es lo que está pasando. Vamos a subir esto un poco. Vamos a seleccionar aquí donde dice Face Tracker, el Face Tracker 0. Y se dan cuenta que aquí ya tengo la textura de mi rostro. Ahora voy a ir a seleccionar aquí el Face Texture. A la derecha vamos ahora a colocar la extracción de el material de lo que era el rostro. Y si yo lo conecto, ya van a ver que se queda aquí. Tienen que tener en cuenta que acá, ustedes van a ver aquí siempre en el viewport que se salen en cubitos. Pero aquí a la derecha en el simulador, que es esta parte aquí donde ya se ve bien, es lo que nos va a dar la guía de que todo esté funcionando. Puede que siempre le quede digamos, esta cuadrícula, pero eso no quiere decir que no tiene la textura. Ahí ya tiene la textura. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos ahora activar la escena del juego. Entonces resulta que aquí está nuestro túnel. Si yo activo el túnel, se van a dar cuenta que ahora se ve solo mi cara. Entonces, bueno, ahí está el túnel. Voy a mostrarles lo que digamos que es lo que tenemos que hacer ahora en la parte del canvas. Entonces, la pantalla de canvas, que dice canvas y dice rectángulo, a esta pongámosle, digamos, también el nombre aquí de pantalla. Aquí donde dice el rectángulo. Pantalla. O screen. En este momento nosotros lo teníamos apagado. Cuando yo prendo este canvas, pues va a quedar así. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar esta parte donde dice pantalla. Lo vamos a jalar acá a la parte de adentro. Lo conecto en Scene Object. Y vamos a conectar el Camera Texture, que es este que está acá en este parche. Lo vamos a conectar al background. Y a este material de screen, que es el que está acá, el material de screen, le vamos a agregar la textura. Vamos a dejarlo primero en flat. Y vamos a agregar la textura. Si yo conecto esto con esto. En este momento me va a mandar un fallo. Vamos a ver cómo era que lo había puesto, porque este render pase siempre es donde más se me desordena. Entonces vamos a ver acá que en la pantalla 1 dice pantalla persona. Está con la pantalla persona, que es esta que está acá. Y aquí dice, en este caso dice cara. Entonces lo que vamos a hacer es que lo que estoy haciendo en este punto es que voy a desconectar acá, que este rostro, esta malla es de que lo que sería el casco y el rostro queden directamente en esta pantalla. Para eso es que agregamos esta parte donde dice rostro y lo conectamos aquí a la escena. Entonces lo que hicimos en este momento fue agregar a este canvas que se está viendo aquí, esta cuadrícula que se está viendo acá. Lo que hice fue agregar el rostro, solo estos materiales en específico, que es el rostro que hay dentro del rostro. Está el Face Tracker, que tiene este casco y que tiene la extracción de textura. ¿Para qué? Para que cuando yo mueva esta pantalla del canvas, vamos a colocar aquí el canvas. El canvas siempre viene en Camera Space, lo voy a habilitar en Workspace para que ustedes puedan ver si yo muevo la pantalla que sale como un clon. Se están cuenta que se ve exactamente lo mismo. Entonces, si yo deshabilito aquí la parte donde dice rostro, si deshabilito la imagen, pero primero, antes que todo esto tengo que colocar el túnel, porque lo que necesito es que el túnel esté atrás para que yo pueda ver esta parte de la pantalla. Deshabilito el rostro. Y la parte del juego, ya la vamos a ver dónde está, porque tenemos que ver que el túnel esté saliendo en la escena. Entonces vamos a correr esta parte del canvas screen, lo voy a mover hacia atrás para empezar a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Se dan cuenta que el canvas, que es el que tenía la textura que yo acabo de colocar, ahí está. Para el juego, yo lo que hice fue voy a repetir solo para mostrar la parte del túnel. Entonces voy a entrar aquí al túnel y voy a copiar este túnel varias veces para que me quede como una secuencia del túnel. Ya la tengo aquí una vez. Lo copio nuevamente y lo mandamos nuevamente atrás y pues generamos un túnel en este punto. Luego, dentro de esta misma escena del túnel, yo le creé un plano. A este plano lo mandé bien atrás. Ese plano, por lo general, lo ideal es que lo dejen
por fuera de la escena, no dentro del túnel, sino por fuera de la escena. Es un fondo que vamos a utilizar independientemente. Entonces, en el fondo de la escena, vamos a colocar esto muy grande, hasta que sea grande, sea grande, sea grande, y así ya quitamos la parte de atrás. Ya creamos un nuevo material. Ese material aquí le vamos a colocar background, BKG, porque se escribe algo así el abreviado, background. Lo colocamos en plano y lo colocamos en negro. Esperamos acá y en negro. Listo. Ya tenemos esta parte. Ahora, si yo agrego el visible, que es este que está acá abajo, vamos a ver que solo aparece mi cabeza. Para que esto no pasara, porque la idea es que él quede atrás de toda esta escena, lo que yo hice fue mandar el rostro a la parte de arriba para que quedara, ahí va a actualizar otra vez el efecto. Lo que yo hice aquí ya después de tenerlo así es dejar que el rostro quede en la parte de atrás, o sea que no quede en esta parte de adelante, sino que él siempre quede oculto detrás de toda esta escena. Entonces lo que vamos a hacer con este caso es manejarlo con las capas. Si no estoy mal, vamos a ver si es con las capas. Vamos totalmente atrás. Voy a mirar el borrador que tenía para acordarme bien cómo era que había hecho, porque esto de render pases siempre me confunde mucho, siempre se me pierde. Entonces vamos a mirar aquí el helmet, está invisible, pero vamos a mirar la parte del juego, lo tenemos habilitado. Y esto está pasando porque en nuestra escena del juego, vamos a ver dónde está el helmet face, acá. Tenemos que deshabilitarlo, pero mirar acá en nuestras escenas cómo es que hago que él quede totalmente atrás. Primero lo voy a dejar, creo que en la capa todos iguales. Vamos a entrar aquí al rostros, vamos a ir al face tracker y vamos a deshabilitar adentro. ¿Dónde es que está el face tracker de la escena? ¿Dónde está aquí en la escena? Vamos a mirar dónde es que está. Está dentro de la escena. Aquí no se ve porque está por fuera. Face. Hasta acá. Un momento, miramos. La pantalla está acá. El fondo está acá. Y device. Pantalla rostro, el túnel. Cambiar. A ver, ya miramos cómo es que se quita. Porque se me olvidó cómo es que deshabilité el visible del objeto para poderlo trabajar. Hay una carpeta que se llama cara. Entonces aquí vamos a crear dentro del rostro una carpeta nueva. Colocar que llame cara. Vamos a colocar acá dentro la escena y en donde dice donde estamos en el casco, vamos a desconectar este y vamos a colocar este que se llama cara. Ahora vamos a ver si este, ya ocultándolo, nos funciona. Listo. Entonces, lo que yo hice acá en este punto es que tenía que crear una carpeta nueva dentro del rostro, la cual la nombré cara.
esta carpeta sí queda visible. Si se dan cuenta que a la derecha la carpeta sí está invisible, pero también la que está conectada directamente al screen. Pero al rostro, que es la carpeta del rostro, la que es digamos la que tiene dentro del face tracker, la que dice rostro, esa sí le deshabilité el visible. De este modo lo que yo le estoy diciendo al programa es que aunque esté invisible en el canvas, que es este que está acá atrás donde yo me veo, sí o sí va a dejar igual de todas maneras esta textura de lo que es el casco. Entonces digamos que hay que tener en cuenta ahí cuando lo van a hacer es que dentro del rostro tienen que agregar antes una carpeta más a la cual le pueden colocar el nombre que ustedes deseen y dentro pues sí va a ir el face tracker. Luego, ¿qué hice? Esto manejaba aquí como unas transparencias en el canvas. Entonces aquí nos fuimos a la parte de screen. Yo en el alfa tenía aquí... vamos a buscar el juego aquí Star Wars. Creé una textura en Photoshop que se ve como este marco. Es un marco así, que he utilizado para otro juego, pero en este caso lo coloco en el alfa y lo invierto. Y ya dejo que estas partes se me vean así como un poco como con degrade. Bueno, esta es la parte más complicada, realmente lo que más siempre se me complica, que es hacer el render passes, que es que quede funcionando de esta forma. Ya después lo demás es solo animar, que en este caso vamos a mostrar cómo agregamos solo en la nave. Todo lo que vamos a agregar, recuerden que lo vamos a agregar en la carpetica que dice túnel, que lo va a colocar más bien como bueno, sí, lo vamos a dejar túnel. Entonces en este caso vamos a agregar, vamos a abrir este túnel. Aquí tenemos varias partes del clon que hicimos del túnel y vamos a llevar un orden. Vamos a colocar túnel de nuevo, pero ahí vamos a colocar todas las copias de este túnel que hicimos. Coloquemos el túnel 2. Todo lo metemos aquí dentro de estos túneles que copiamos. Lo colocamos dentro de esta carpeta de túnel. Y eso es para llevar el orden de que tengamos todo ya separado. Entonces va a estar esta parte del túnel. Dentro del túnel vamos a agregar X-Wings. Esperar que cargue. La nave nos aparece atrás. Vamos a agregarla dentro de la carpetica que dice túnel. Para que todo nos quede ordenado. Esto le colocamos background. Le vamos dejando cada nombre a cada cosa para irla diferenciando. Vamos a buscar la posición inicial de esta nave. Le coloqué 0 para que quedara justo en el centro. Y ahora la vamos a dejar muy pequeña, como 0.2 en todos sus ejes. 0.2. Copiamos, pegamos, copiamos, pegamos en todos sus ejes. Nos vamos a acercar. Esto pues tiene aquí una rotación. Si ustedes lo colocan en 0 se dan cuenta que queda mirando hacia abajo. Lo vamos a dejar 90. Y ya se dan cuenta que queda mirando hacia el otro lado. La vamos a adelantar un poquito. Y lo vamos a bajar un poco. Más o menos acá. Bueno, ya teniendo esto, vamos a la parte de cómo hacer para que todo se mueva. ¿Cómo vamos a necesitar el face tracker? Vamos a utilizar ese face tracker que nosotros quedamos antes. Vamos a ir a buscar el face tracker. El face tracker le damos clic mantenido y lo arrojamos a nuestro editor de parche. Creamos un pack y un unpack porque vamos a sacar la rotación del rostro. Y lo conectamos. Entonces el unpack a la salida de la rotación. Y aquí es donde empezamos a jugar. Necesitamos solo moverlo de arriba hacia abajo. Entonces yo por lo general siempre creo un add antes para poder tener un control de dónde va a comenzar la nave. Entonces voy a crear dos add. Y vamos a ir probando. Aquí por lo general funciona de esta forma. X, que es el de arriba, va a conectar en la entrada de Y. Y Y, cuando conecta el add, después va a encontrar pero a la entrada de X. Esto va a pasar porque cuando yo seleccione mi nave, por lo general, recuerden que como les comentaba, siempre queden varias carpetas donde van colocando todo. Acá me voy a colocar nombre de nave, que es el nulo, la carpeta es el null object. Colocamos el X-Wing dentro de la nave para que me queden con valores 0. Si se dan cuenta aquí esta carpeta, aquí a la derecha todas las posiciones están en 0. Ahora, si yo pongo la posición de este objeto y lo conecto, aquí se van a dar cuenta que la nave está por allá perdida porque por allá, digamos, hay mucha potencia en la información de lo que manda la rotación. Entonces atrás colocamos un dividir que se conectan a las rotaciones, al add, perdón, a cada add. Aquí yo le puedo ir aumentando. Por ejemplo, le podemos dejar 10, no le vamos a dejar harto, 50 y al de abajo también le vamos a dejar harto, 50. Y se dan cuenta que ya aquí me aparece la nave.
Aquí hay que tener en cuenta algo y es que cuando yo subo mi cara, la nave baja. Esto quiere decir que tengo que poner en negativo el valor de lo que es esta información que está llegando de la rotación. Entonces, esta es de Y. Entonces, si le pongo en menos, no, perdón, no era en Y, sino en X. Borrar acá, colocar acá y menos 50. Entonces, ahora si yo subo, la nave sube, si yo bajo, la nave baja. Si me voy a decir izquierda, me voy a decir izquierda. Recomendable es utilizar un clamp para que estos objetos no salgan de esta distancia. ¿A qué nos referimos? O sea, si yo giro, él se va y ya aquí se me desaparece la nave. Entonces para esto utilizamos casi siempre los clamps. Yo voy a girar hasta acá hacia la izquierda y me doy cuenta que el valor que me manda es 0,02. Entonces aquí colocamos un clamp. El clamp va conectado aquí al AT. Le colocamos menos, vamos a mirar, menos 0.20, digamos que 22. Al otro le vamos a colocar, pero lo mismo, pero en positivo. Entonces, menos 0,22. Ahora lo colocamos como 0.22 y lo conectamos donde iba en ese momento. Entonces, si yo giro acá, no se me pasa, no se me pasa, no se me pasa de esa distancia. El mismo principio hay que hacerlo con el de arriba. Entonces lo colocamos acá arriba. Vamos a ir hasta arriba, por ejemplo hasta acá, y nos manda un valor de 0.5. Entonces, aquí 0.5 y en el negativo menos 0.5. Conectamos y conectamos. Ahora, si yo subo, él ya tiene un punto en que de ahí no va a pasar. Si yo voy hacia la izquierda, derecha, derecha. Tenemos ya esto, por lo general, para que se vea más estético. O sea, es decir, para que los movimientos sean un poco más amigables y no tan rígidos o tan bruscos, es decir, que se muevan tan rápido, utilizamos el Exponential Smoothing. Este Exponential Smoothing lo pueden conectar en la parte de atrás, donde va el clamp. Colocamos uno igualito en la parte de abajo. Y de este modo ya los movimientos son más suaves. Entonces se ve que la nave se mueve un poco más suave y no es un movimiento tan brusco. Por último, ¿qué necesitamos hacer para dejar esta parte, digamos, de la nave? La rotación de nuestra nave. La rotación de nuestra nave la vamos a controlar también con el movimiento de izquierda a derecha. Pero primero tenemos que saber en qué eje rota la nave. Entonces aquí me doy cuenta que nuestra nave rota en el eje de Z. Entonces la nave rota en el eje de Z. Colocar esto en ceros y esto en 0. Bueno, vamos a adelantar acá la nave un poco. En 0.1, menos. Lo que estoy haciendo es volver a reubicar el punto del centro de la nave, el nulo. Cuando la nave está dentro cuando el X-Wings está dentro de la carpeta de nulo, tenía unas posiciones diferentes. Lo ideal es que, si se dan cuenta, yo ahora aquí en la nave le dejé la posición 000 para que quede siempre con ese valor en 0, justo en el centro del nulo. El nulo tiene un centro, o the null object tiene un centro. Listo. Ahora, ya sé que se gira en la rotación de Z. Vamos a colocar acá un pack. Vamos a mirar el movimiento de izquierda a derecha. Que el movimiento de izquierda a derecha, recuerden que en este caso es el que sale a esta línea que está acá arriba. Es el que va a mover, perdón, la línea que está acá abajo. Esta es la que va a mover de izquierda a derecha. Eso quiere decir que esto es lo que conectaríamos acá al Z de abajo. Y utilizamos la rotación de nuestra carpeta de nave y lo conectamos. Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo giro, él está teniendo un valor, pero es un valor muy bajito. Entonces vamos a crearle un multiplicar. Vamos a conectar este multiplicar ya directamente desde el Y. Este Y es de la salida de la rotación. Es para que no me baje el volumen, la intensidad. Como arriba estamos manejando divisores, o sea, le bajamos la potencia, pues le vamos a hacer que no quede con la potencia. Si se dan cuenta, si yo giro hacia la izquierda, se rota hacia el lado contrario, entonces le vamos a colocar en negativo, por ejemplo, menos 20. Ahora, si yo giro hacia la derecha o giro hacia la izquierda, él va a hacer este movimiento. Voy a dejarle por ahora en 10. Ustedes van pues probando más o menos cuánto sería el número ideal. Recuerden que tiene que estar en negativo para que se incline como hacia el lado que nosotros inclinamos. Y en este punto pues ya tenemos esa parte, digamos, de que la nave se inclina. Voy hacia arriba, voy hacia abajo, derecha, izquierda. Y este mismo principio es el que lleva a la nave enemiga. Pero
La nave enemiga, la única diferencia es que maneja un random. El random es para que él haga movimientos al azar y no con el movimiento de uno, y así digamos uno pueda, digamos, pues intentar darle a la nave. ¿Qué nos falta aquí para terminar esta parte? La rotación también de nuestro túnel. Entonces, este túnel trae una rotación. La idea es que si yo inclino, él se incline al contrario de donde yo giro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esta misma parte de aquí, esta rotación. Entonces vamos a colocarle aquí un pack. Vamos a crearle, vamos a conectarle aquí a la rotación. Le bajamos la rotación del túnel. Vamos a crearle un nuevo multiplicar para tener independencia digamos de la rotación de independiente sin que sea la misma de las de otros. Entonces cojo otra vez el Y, lo conectamos aquí al Z. ¿Y qué va a hacer esto? Pues el mismo principio, ¿sí? Pero entonces lo que yo quería era que cuando yo girara la nave, él girara al contrario. Si se dan cuenta, si yo giro hacia la izquierda, el mundo rota, el túnel rota hacia el sentido contrario. Y de este modo, digamos que ya tenemos el control de cómo va a ser esta parte, digamos, de la nave. Voy a dejar la nave un poquito más lejos de la pantalla. Se la voy a colocar acá a 8 para que podamos ver que la nave se desplaza un poco más. Como les comentaba, pueden manejar el exponential y el smoothing de igual manera para que estos movimientos sean más suaves en cualquiera de los dos. Por ejemplo, digamos, se lo va a poner aquí en el túnel, que es el que se siente que es un poco más brusco el movimiento, no es tan suave. Y si yo lo coloco, pues ya él se ve un poquito más suave. Lo ideal también, la nave, pues que todos tengan como este exponential smoothing para que sus movimientos sean como unos movimientos suaves. Y listo, por ahora ya tenemos la parte de cómo es que se hacen las dinámicas de lo que sería, digamos, nuestro túnel, de cómo creamos el canvas y cómo, digamos, sería ya esa parte de los movimientos. En el siguiente video, que es donde vamos a colocar, voy a colocar aquí nuevamente en el túnel, voy a colocar aquí el interceptor para dejar la nave enemiga. Recuerden crearle una carpeta solo para esa nave. Entonces vamos a crearle aquí clic derecho dentro del túnel. Creamos un null object. Y aquí le colocamos nave enemiga. Dentro de este nave enemiga vamos a colocar nuestra nave. Vamos a cerrar acá. Esta nave enemiga la vamos a correr desde la carpeta. No desde el objeto, sino desde la carpeta. La vamos a colocar acá atrás. Colocar F, vamos a rotar la orientación de la nave, que en este caso creo que debería ser en Y, 180 grados. Ya nos queda mirando hacia atrás. Y esta nave también le podemos hacer el mismo principio de la rotación. Entonces colocamos la rotación, la podemos conectar directamente oh, perdón, toca crearle el pack. Crear acá un pack. Le vamos a conectar aquí. Uy, aquí pareció, no era el que necesitamos, sino era un pack solo. Lo conectamos a la rotación y se lo podemos conectar a este mismo expansion smoothing. De este modo, no, a la nave, porque necesitamos que haga el movimiento contrario de lo que está haciendo el túnel. O sea, si uno siente que si yo giro a la derecha, la nave también gira a la derecha conmigo en la rotación. Entonces, así es que creé la parte de todo lo que son las dinámicas de la nave, ¿sí? Si ustedes quieren que la nave, la que está acá, que es la nave enemiga, se mueva aleatoriamente, es simplemente utilizar una transición, perdón, un pack y un pack. Entonces vamos a crear acá un pack. A esto le vamos a crear aquí atrás un loop y no, perdón, no hay necesidad del pack, solo del unpack, solo con el pack y el loop. Y aquí dentro del loop un random. Ahora, como había mostrado antes, tenemos que manejar un clamp, es decir, la exposición máxima que va a moverse esta nave. Yo voy a decir que esta nave máximo se va a mover a esta altura, que sería esta de Y. Entonces eso va a ser el máximo. El mínimo va a ser lo mismo, pero en negativo. Y este va conectado a Y, que es hacia arriba, hacia abajo. Creamos
Perdón, esto es en el clamp. Lo estoy colocando en un... Eso tiene que estar dentro de un clamp. No dentro de del random, sino dentro del clamp. Entonces acá. Copiamos esto y pegamos esto. Entonces, recuerden que en clamp es un limitador para que no pase de una posición a otra. Entonces lo conectamos ahora a Y. El random sí lo podemos dejar en -1 y 1. Se conecta el loop. Conectamos acá. Hacemos este mismo principio. Vamos a copiar y pegar esto acá. Para que nos quede lo mismo para el movimiento de izquierda a derecha, que es el eje de X. Y aquí vamos a mirar cuánto es lo máximo que debería moverse esta nave. Entonces voy a volver a dejar todo en 0 por ahora. Esta posición de Z se le coloca aquí a esta parte del pack. O sea, es decir, ella ya va a quedar con esa parte, digamos, de la posición. Ahora la nave. Entonces la nave necesitamos que moverla lo máximo hacia lo que se podría mover a la izquierda sin que salga del túnel, que va a ser como esta distancia. Es decir, -0,3. Entonces aquí le colocamos -0. Le colocamos 2, el mínimo en negativo y el máximo en positivo, y se conectan a la parte de X. Ahora, si yo conecto esta posición ya de esto, la nave debería empezar a hacer movimientos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Pero son esos movimientos que se dan cuenta son así como saltados, que saltan y saltan y saltan de un punto a otro. ¿Qué es lo que nos hace falta? Lo último es el Exponential Smoothing, que es el que nos suaviza este tipo de saltos. Entonces, Exponential Smoothing se conecta entre el random y el clamp. Y hacemos lo mismo para el otro. Random y el clamp. Y ahora, si se dan cuenta, la nave tiene esos movimientos enemiga que se mueve ella sola. Y así es que nosotros creamos nuestra dinámica de cómo se genera el juego. Lo siguiente va a ser es cómo programar para que funcione un juego. Que para esto, pues les pedimos que nos ayuden. Si nos ayudan a llegar a los 1000 suscriptores, les vamos a enseñar cómo se creó toda la parte de la dinámica de cómo se hace el juego. Les pedimos el favor de llegar a los 10 suscriptores pues para que nos apoyen, y más que todo porque esta parte del juego ya es una parte más complicada donde entramos a programación más profunda, pero más que todo que son parches que la mayoría de veces son muy complicados de conseguir. Son parches que ha diseñado la comunidad, que he cogido y he recolectado varias partes de diferentes tipos de ejemplos que he encontrado en internet y que me sirvieron para poder crear el juego. Entonces, pues lo que les pedimos es que por favor nos colaboren. ¿Dónde nos van a colaborar? Entonces vamos a ir acá a YouTube. Van a buscar a Aumentados NASA Carrero. Y vamos a entrar a Aumentados NASA Carrero. En este momento tenemos ya casi 600 suscriptores. Para que por favor se inscriban, activen la campanita y así nos puedan apoyar y podamos sacar el siguiente video. Y puedan, pues, digamos, entender cómo es que funcionan todas estas dinámicas, que ya es hacer el loop de la escena para que él se repita, pero lo más, digamos, como les comentaba, lo más complicado aquí va a ser nuestra programación de colisionadores, porque aquí vamos a utilizar todo esto que está acá para poder generar la colisión, y la colisión nos va a ayudar para activar el número, que es el score que encontramos acá arriba, que también la nave se empieza a mover más rápido, porque esta nave también tiene en el juego, entre más le dispare uno a la nave más rápido empieza a moverse. Entonces vamos a aprender también, digamos, cómo hacer que, aparte de que cuando genere la colisión me genere un punto, también la nave empiece a moverse cada vez más rápido, pues para que el juego sea más complicado. Entonces recuerden apoyarnos, porfa. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, yo sé que lo podemos hacer, eso va a ser rápido, no nos demoramos si todos nos apoyan. Entonces, para llegar a los 1000 y activar la campanita, pues estar atentos a todos los tutoriales que vamos sacando. Igual vamos a ir sacando otros tutoriales aparte, pues de esta parte del juego. Porque, como les comentaba, para hacer el siguiente tutorial va a ser un tutorial un poco más largo, pero es donde van a aprender cómo hacer el juego y hacer las colisiones, que es lo más complicado que podemos empezar a encontrar en Spark, que es ir como al nivel pro, que es armar estos juegos. Entonces, por favor, apóyennos en nuestro canal para que podamos sacar el siguiente video. Entonces nos vemos en la próxima. Gracias.